Hola a todos, bienvenidos a Intro Oriente, qué gusto estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy se llama Dios quiere darte cosas buenas. ¿Por qué no repites conmigo? Dios quiere darme cosas buenas. Y bueno, un Dios bueno solamente puede dar cosas buenas. Vamos a leer por favor Santiago 1:17, que dice: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y lo perfecto. Dios es quien te da todo lo bueno y lo que es perfecto. Dios es un Dios 100% bueno y no puede haber maldad en él. No puede dar cosas malas, ¿verdad? Y el diablo es 100% malo y no hay bondad en él. No puede dar cosas buenas. Así es que todas las cosas que son buenas vienen de parte de Dios para tu vida. Y la palabra de Dios dice que las bendiciones que Él te da no añaden ningún tipo de tristeza con ellas. Dice que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces Dios es ese protagonista, Dios es la fuente de toda bendición. Pero ¿qué hace Dios? Dios usa recursos para bendecir a sus hijos, para bendecir a los que Él ama, ¿verdad? Entonces esos recursos que Él usa, puede usar, por ejemplo, una persona que te bendiga, puede usar a tu jefe de trabajo, puede usar a una medicina para sanarte. O sea, Dios tiene el poder de usar cualquier recurso para que tú recibas sus bendiciones. Pero aquí es algo bien importante, porque si nosotros ponemos más nuestros ojos en el recurso que en nuestro Dios, entonces cuando se vaya el recurso, cuando el recurso sea diferente, entonces se nos va a cerrar el mundo y vamos a entrar en frustración, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices, es que mi recurso viene de mi fuente es mi esposo, entonces si tu esposo parte, entonces te vas a quedar como, o ¿dónde está mi fuente? No, mi fuente ya partió. Por ejemplo, dices, es que mi fuente es el trabajo, mi trabajo es el que me da el sustento, el que me ayuda a darle de comer a mis hijos. Entonces, cuando ese trabajo ya no esté, entonces te vas a desanimar porque vas a pensar que esa fuente era el recurso. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es la fuente de toda bendición, entonces nosotros podemos saber que aunque el recurso cambie de lugar o aunque el recurso cambie, Dios va a permanecer intacto. Entonces yo me metí a averiguar en la Biblia acerca de personas que ellos pudieron experimentar recursos de parte de Dios sobrenaturalmente, cómo Dios utilizó recursos para que ellos fueran bendecidos. Y un personaje que es muy conocido en la Biblia se llama el profeta Elías. Y este profeta fue a un lugar, Dios le permitió que fuera a un lugar y le dijo que una mujer lo iba a bendecir. Vamos a verlo mejor, lo vamos a leer en Primera de Reyes 17, 8 al 9. Y dice: entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Fíjense, en ese tiempo había una escasez tremenda, no había llovido. A mí me llama la atención cómo Dios no tocó el corazón de una persona próspera, bendecida. Dios prefirió tocar el corazón de una mujer viuda, una mujer que no tenía recursos. De hecho, si ustedes recuerdan esta historia, cuando el profeta Elías va y le pide un pedazo de pan, ella le dijo que ese pan era lo último que tenía para entonces poder morir ella y su hijo. Él nada más tenía un poquito de aceite y un poquito de pan y era lo último que ya le sobraba, ¿no? Entonces aquí ella tuvo una orden de parte de Dios de darle de comer a este profeta, y el profeta le dijo: si tú me das de comer a mí primero, entonces Dios te dice que no va a escasear, ¿verdad? Que hasta que vuelva a haber lluvia tú vas a tener tu sustento, no va a escasear ni la harina en la tinaja y tampoco el aceite en la jarra. Entonces esa mujer experimentó ese milagro tremendo por ese corazón de obediencia a Dios. Pero aparte, lo que es bien interesante, que después ustedes recuerdan que en esta historia el niño de la viuda murió, y entonces el profeta fue, oró por él y este hijo fue resucitado. O sea, ella pudo experimentar no solamente la provisión en la comida, en la económica, sino también una resurrección, ¿verdad? Un milagro de resurrección en su vida por haber obedecido a Dios. Pero aquí lo interesante es cómo Dios mueve el corazón de las personas para que tú seas bendecido. Vamos a ver acerca de lo que es el agradecimiento, ¿no? Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por los recursos,
¿verdad? Dios usa recursos, pero nosotros tenemos que ser agradecidos. Señor, yo te doy gracias por esa persona, te doy gracias por el esposo, por la esposa, te doy gracias por ese trabajo que tú me has dado, Señor, pero yo reconozco que mi provisión solamente viene de parte de ti. Y viene otra parte interesante en esta enseñanza, un poquito antes de lo que les leí de la viuda de Sarepta, habla acerca de que Elías dio una profecía donde ya no iba a llover. Mire, Primera de Reyes 17, 1 al 4, vamos a leer primero el versículo 1, que dice: Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galad. Un día Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni va a caer agua hasta que yo lo diga, y así será. Dice, hubo muchos años donde no llovió, entonces hubo esa escasez tremenda, ¿no? Y nosotros a veces podemos estar pasando por tiempos de escasez. Ahorita mucho lo que se escucha en este tiempo es de escasez, ¿verdad? Que ya esta persona se quedó sin trabajo, que ya no hay trabajo, que muchas empresas están recortando personal. Pero fíjense aquí, el versículo 2 y 3 dicen: luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querid, que está al este del río Jordán. O sea, mientras que se había profetizado una escasez tremenda, Dios tenía un arroyo preparado para Elías. Y así nosotros, aunque pasen situaciones fuertes, aunque haya escasez tremenda, aunque la bolsa de valores esté de bajada, Dios tiene un arroyo para tu vida, Dios tiene un arroyo para ti, porque tú confías en Él. Y dice el versículo 4, dice: entonces así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven de comer. Y aquí una vez, hace tiempo, escuché una enseñanza que hablaba de esto, y decía de una persona que le preguntaba a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué le ordenaste a cuervos que le llevaran de comer a Elías? O sea, Señor, ¿por qué no unas palomas? ¿Por qué unas águilas, no? ¿Por qué no pajaritos bonitos, sino unos cuervos? Y dice esa persona que Dios le dijo: bueno, es que los cuervos representan a las personas que te odian, a las personas que hablan mal de ti, a las personas que te critican, a las personas que no les gusta verte brillar, a las personas que todo el tiempo están en tu contra, y eso representan los cuervos. Yo le voy a ordenar a una de esas personas que te bendigan. A esas personas que no te quieren, esas mismas personas son las que van a terminar bendiciéndote a ti. Dice, estaba escuchando acerca de un testimonio que me llamó la atención porque hablaba de una persona que perdió su trabajo y pues estaba muy triste por haber perdido, ¿no? Por haber, dijo, pues ahora ya se me fue, pues lo que me bendecía, ¿no? Pero él pudo entender esto de que Dios era la fuente de su bendición, entonces entró, de un momento a otro entró en tranquilidad y dijo, bueno, el recurso se paró, se cambió de lugar, no sé, pero mi Dios sigue intacto, mi Dios es el que me bendice. Entonces le dieron al poco tiempo un mejor trabajo, le dieron mayores prestaciones, estaba más cerca de su casa y esta persona estaba muy contenta por ese trabajo, ¿verdad? Y ahora estaba agradecido con Dios por haber permitido que sucediera lo del otro trabajo. Entonces, fíjense, yo me estaba acordando de una historia que a lo mejor ustedes recuerdan, el señor que tenía su vaca. Dice que él solamente tenía una vaquita y sacaba leche de la vaca para poder comer, y dice que lo que hacía era la poquita que le sobraba, pues iba y la vendía, y ese era el sustento de este señor, hasta que un día se le murió la vaca. Entonces empezó a llorar, empezó a ponerse triste, a desanimarse, pero se dio cuenta que tenía un terreno muy grande y empezó a cultivar cosas. Entonces esta persona se enriqueció muchísimo, empezó a comprar más tierras, empezó a avanzar y se hizo muy próspero. Entonces llegó un momento en que le dijo: Dios, te doy tantas gracias porque esa vaca se murió, porque si nunca se hubiera muerto la vaca, entonces no hubiera estado yo experimentando esta abundancia que tú tenías por mí en estas sembradíos, ¿no? En esta tierra. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos que Dios es esa fuente de provisión, y aunque el recurso a lo mejor se haya secado, Dios tiene algo nuevo para ti. Si alguna puerta se cerró en tu vida, Dios siempre está abriendo nuevas puertas para ti. Miren, por ejemplo, en la historia de Pedro, también fue una persona que fue provista sobrenaturalmente en muchas áreas de su vida. Y una vez hubo un momento en que llegaron y les dijeron que tenían que pagar los impuestos. Entonces, si ustedes recuerdan, le hicieron una trampa a Jesús y le dijeron, ¿verdad? Señor Jesús, ¿nos corresponde pagar los impuestos o no?
Y Jesús sabía que estaban haciéndole ese que querían engañarlo. Y entonces le dice, a ver, muéstrame una moneda, ¿no? Entonces le dicen, le enseñan la moneda y tenía la imagen del César. Y ahí Jesús les dijo, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Pero aquí lo que está bien interesante es lo que pasa un poquito después. Viene en Mateo 17:27, que dice, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Fíjense, aquí le está diciendo a Pedro, para que ellos no se enojen, vete allí al mar, saca un anzuelo, pescas un pez y ahí viene una moneda, ¿no? O sea, imagínense en esta historia, yo me puse a profundizar un poquito en esto. Imagínense, Pedro era un pescador, pero era un pescador de redes, ¿no? Él lanzaba redes tremendas, tenía barcos, o sea, él era un empresario de peces. Imagínense, yo creo que él le dijo a Jesús, oye Jesús, seguro voy a sacar una moneda de un pez. O sea, yo he pescado miles de peces, pero nunca ha venido una moneda dentro de un pez, ¿no? A lo mejor he sacado un zapato, he sacado por ahí alguna cosa que me he encontrado, pero una moneda y que esté dentro de un pez, pues sería totalmente imposible, ¿no? Pero así fue como Dios lo hizo. ¿Y por qué? A lo mejor nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no le llamó, por ejemplo, a Judas y le dijo, oye Judas, tú que estás encargado de las ofrendas, tú que estás encargado del dinero para el ministerio, pues danos un poquito de dinero para pagar el impuesto, ¿verdad? Jesús quería mostrarle a Pedro que él era capaz de hacer cosas sobrenaturales, que proveer cualquier necesidad de cualquier forma de la que menos nos podríamos imaginar. Y yo te digo esto de parte de Dios. A lo mejor tú dices, Señor, ¿y cómo le vas a hacer, Señor? ¿No? Señor, muchas veces podemos decir, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Pero la pregunta correcta sería, Señor, ¿y cómo le vas a hacer? Señor, sorpréndeme, Señor, si tú sacaste una moneda de un pez, Señor, tú me puedes proveer de cualquier forma, Señor. Yo no tengo que estar esperando esa herencia, yo no tengo que estar tras las bendiciones todo el tiempo, afanándome, aferrándome, sino, Señor, yo entiendo que cuando estoy contigo, todas esas bendiciones vienen tras de mí y soy alcanzado por ellas. Si ustedes recuerdan también, hay una historia en la Biblia donde Pedro, dice la Biblia que esta viene en Juan 21, dice que Pedro estaba toda la noche intentando pescar, ¿no? Y que de repente ya estaba recogiendo sus redes, imagínense ahí el desánimo que tenía Pedro, toda la noche esforzándose, y de repente escucha una voz, y era la voz de Jesús, y le dice que echara de nuevo las redes. Entonces Pedro le dice, en tu palabra volveré a echar la red. Dice que vuelve a echar la red, dice que viene abundancia de peces. Pero fíjense, aquí lo que es bien interesante es que Jesús le llama a Pedro, le dice, Pedro, vente a desayunar, ¿no? Entonces, cuando llega Pedro con Jesús, estaba leyendo apenas que Jesús le dio un pedazo de pan y le dio un pescado. O sea, fíjense lo que Pedro se había esforzado tanto tiempo por conseguir en crudo, Jesús ya lo tenía preparado, cocinado y listo para comer. O sea, muchas de las bendiciones que tú estás buscando, mucho por lo que tú te estás afanando, mucho por lo que tú estás esforzándote, solamente Jesús quiere que te acerques a Él y Él tiene la solución a cada uno de tus problemas. Yo no sé qué problema estés viviendo el día de hoy, yo no sé si tengas un problema en tu matrimonio, si tengas un problema en las finanzas, a lo mejor tienes un problema en tu cuerpo, a lo mejor te has estado esforzando, buscando a doctores, a lo mejor has estado en terapias, no sé, pero Dios, acércate a Jesús, porque en Jesús está todo ya listo. Jesús ya pagó en la cruz ese precio por todo lo que tú y yo necesitamos. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, porque me deja saber un poquito más de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y esto viene en Ruth 2:15 al 16. Si ustedes se acuerdan, Ruth era una mujer que tenía a su suegra que se llamaba Noemí. Y hubo un tiempo donde ellas pasaron por una situación muy difícil porque se murió el esposo de Ruth, pero también se murió el esposo de Noemí, ¿verdad? Dice que Ruth tenía una hermana, una concuña que se llamaba Orfa. Entonces se murieron los dos hermanos y se murió el papá. Pero la única que se quedó con Noemí fue Ruth. Entonces ellas pasaron por esa situación económica, el recurso pues se les fue, ¿no? Imagínense, no estaba el proveedor, el papá y ninguno de los dos hermanos tampoco como proveedores, entonces ellos no tenían de dónde sacar su sustento.
Y dice aquí la palabra de Dios en Ruth 2:15 al 16. Dice, cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Fíjense, Boaz era el dueño de ese sembradío y Boaz les dio una orden. Él vio a Ruth y fue movido su corazón, o sea, Dios usó su vida para hacer una bendición para esta mujer que no tenía sustento. Dice que él mismo les dijo a sus trabajadores que dejaran caer esos manojos al piso. O sea, ella iba a recibir todas sus bendiciones sin esfuerzo alguno, solamente tenía que recogerlas. Y a mí me llama la atención porque Boaz representa a lo que Jesús hizo por nosotros. Boaz tomó a esta mujer, no solamente la bendijo, sino también la redimió y la tomó como su esposa. Y eso es justamente lo que Jesús, el precio que Jesús pagó por nosotros. Entonces, esto es algo bien interesante porque Jesús ha dejado caer bendiciones sobre tu vida. Jesús ya tiene todo listo para ti, todo lo que tú necesitas ya está en Él. Vamos a ver, por favor, Efesios 1:3, y dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Da gracias por las bendiciones que Cristo ya trajo del cielo. O sea, Cristo todo ya lo tiene. No tienes que ir tú corriendo por esas cosas, solamente acercarte a Él y recibir lo que Él tiene para ti. Precioso Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bondadoso, Señor. Tú eres ese Dios bueno, Señor. Todas las cosas buenas, Señor, provienen de ti, Señor. Precioso Dios, estamos agradecidos, Señor, por todos los recursos que tú utilizas, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, si alguna vez hemos visto esos recursos como la fuente, Señor. Hoy, a través de esta enseñanza, aprendemos que la fuente eres tú, Señor. Tú eres el que hace todas las cosas, Señor. De ti es de donde vienen todas las bendiciones, Señor. A lo mejor nos encontrábamos como Pedro, ¿verdad? Toda la noche pescando, desanimados, sin encontrar nada. Pero en ti está la bendición, precioso Jesús. Tú ya tenías todas las cosas ahí preparadas, Señor. Así como tú sacaste esa moneda de ese pez, Señor, como fue puesta esa moneda y este Pedro fue y recogió esa moneda, yo declaro tu provisión sobre cada uno de los que escucha este mensaje, Señor. Como ellos van a toda necesidad, Señor, económica, física, Señor, en sus matrimonios, en sus familias, Señor. Tú conoces la necesidad, Padre Celestial, que está pasando cada persona en este momento, Señor. Yo declaro que tú suplirás sobrenaturalmente conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Precioso Dios, gracias, Señor, porque tú mandaste, Señor, lo más precioso que tenía, Señor, que fue a tu Hijo Jesús, Señor, por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener una relación contigo y para regalarnos la vida eterna. ¿Y por qué no me acompañas haciendo esta oración, diciéndole: Señor, te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús? Gracias porque hoy entiendo, Señor, que en Jesús están todas mis bendiciones, Señor. Eso por lo que he peleado durante años, Señor. Eso por lo que me he afanado durante años, Señor. Te doy gracias porque en tu Hijo Jesús ya todas las cosas fueron hechas, Señor. Jesucristo, hoy abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, precioso Jesús, porque tú me has regalado la salvación, porque tú en esa cruz del Calvario te llevaste todo lo malo que yo merecía, Señor, para darme todo lo bueno que solo tú merecías. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén.